¿Qué es mejor, ser linda o no tan linda? Acompáñame, que en la historia de hoy te mostraré que al final eso es lo menos que importa. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a FEA, un podcast lleno de fe, esperanza y amor. La historia de hoy es una que me voló la cabeza desde el momento que la leí en la palabra y la cual elegí compartir hoy porque sé que muchas mujeres y hombres que nos escuchan se sentirán identificados y necesitan escuchar este episodio. Así que, por favor, presta mucha atención y si tú crees que no es para ti, pues mira, compártelo con alguien que seguramente necesita escucharlo. Hoy nos vamos a enfocar en los actores principales, Jacob, Lía y Raquel. La historia completa la pueden leer en Génesis 29 y por favor háganlo porque de verdad que esto está a otro nivel. Las cosas que pasaron son tan increíbles. Miren, esta historia supera la mejor miniserie de Netflix. Ok, les cuento. Lía y Raquel son dos hermanas que se enamoraron del mismo hombre, o sea, Jacob. Desde el mismo principio en la Biblia se creó una diferencia entre ellas dos. Ustedes saben que hay diferentes tipos o versiones de Biblia, así que cuando usted lee la descripción de Lía y dependiendo de la versión bíblica que usted tenga, dicen que Lía tenía los ojos caídos, en otra dice que eran delicados, en otra apagados o tiernos. Sin embargo, su hermana menor, Raquel, la describen como de bella figura y hermoso parecer. En otra versión dice que es hermosa, en otra dice que tiene un semblante hermoso, lindo. Así que no podemos asegurar que Lía era fea, pero lo que sí está claro es que no era tan hermosa como su hermana Raquel. Qué mal se siente que te comparen con tu hermano o con tu hermano, ¿verdad que sí? Yo no sé si alguno de ustedes se identifica conmigo, pero miren, cuando yo era niña, ay, 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 yo estaba en el lugar de Lía. En mi caso no se trataba de belleza física, sino de la personalidad. Miren, yo era hiperactiva, impulsiva, alegre, extrovertida y eso volvía loca a mi familia. Todos querían que yo fuera como mi hermana. Me preguntaban, Bebeli, pero ¿por qué tú no eres como tu hermana? Bueno, mi hermana, miren, tuvo una amiga en toda su vida, un novio. Ahora ella dibujaba brutal, ella era bien calladita, no daba problema. O sea, yo era todo lo opuesto. Sin embargo, eso no significaba que yo estuviera mal o ella estuviera mal. Simplemente éramos diferentes, ¿verdad? Qué difícil es que la gente pueda entender eso. Pero no, volviendo al tema de Lía. Ella era la mayor, así que según la costumbre de esa época, ella se tenía que casar primero. Pero Jacob se enamoró perdidamente de Raquel, que era la hermana menor. Oye, en el corazón nadie manda. Pero ¿quién iba a decir eso en esa época? Exacto, nadie. Ay, Dios mío, gracias a Dios que yo no nací para ese tiempo porque me hubieran quemado en la hoguera. La cosa es que Jacob habló con el papá de estas dos chicas y él aceptó que se casara con Raquel. O sea, eso fue acordado. Y ahora es que viene lo que parece una locura de verdad, mi gente, la noche de bodas. Miren, en esa época no había electricidad. Así que yo me imagino que tenían, qué sé yo, una vela, una lamparita, una antorcha, pero obviamente no había buena visibilidad. Y si a eso le sumamos que seguramente esa noche de bodas, Jacob se tomó un par de copitas de vino. Oye, esto no lo dice la Biblia, pero si nos vamos a la tradición, en las bodas se tomaba vino. ¿Se acuerdan? Que Jesús, de hecho, multiplicó el vino en una de las bodas que fue. Definitivamente esa era muy mala combinación, que no hubiera luz y que se hubiese tomado algunas copitas. La cosa es que el muchacho se levantó por la mañana y se llevó la sorpresa de su vida. La que tenía al lado no era Raquel, el amor de él. Era Lía, su hermana, la de los ojos caídos. Ay, 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 qué bochinche. Miren, la verdad es que yo aquí imaginándome la historia, ¿verdad? Las escenas, tiene que haber sido terrible para él esa decepción.
Si eso hubiese pasado en este tiempo, ese suegro no hubiera vivido para contarlo. En resumen, el pobre Jacob se quedó engañado y para colmo de los colmos, la joyita del suegro lo hizo trabajar 7 años más para luego poder casarse por fin con su amada Raquel. ¿Verdad que hasta aquí la historia parece algo absurdo? Es más, hasta difícil de creer, pero así es porque está descrito en la Biblia. Mi gente, y ese es solo el principio, porque esta historia pique y se extiende y yo se la estoy, mire, dando a largos rasgos, no en detalles, porque si no, no terminamos hoy. Les cuento que Elía llegó a darle a Jacob 6 hijos y con cada uno de ellos ella albergaba la ilusión de que él la amaría. Qué triste, ¿verdad? Ella tuvo muchos problemas con su hermana Raquel, ya que Raquel, ella sí tenía el corazón de Jacob, pero al principio ella era estéril y luego ella estuvo clamándole al Señor y él le concedió 2 hijos, a los cuales ella llamó José y Benjamín. Además de esos hijos, Jacob tuvo 4 con sus esclavas, para un total de 12 hijos. ¿Verdad que se los dije que esta historia está a otro nivel y mi gente, lo que falta? Pero hoy me quiero enfocar en 2 cosas. Número 1, en los sentimientos de los personajes y número 2, en las estrategias y propósito de Dios. Cuando analizamos la vida de Lea, mira, vemos que toda la vida trató de ganarse el amor de Jacob hasta que aprendió que debía encontrar su satisfacción y ese amor en Dios, no en Jacob ni en los hijos que le había dado. Mira, eso parece bien fuerte y aunque pasó hace miles de años y era una cultura en donde la mujer vivía sometida al hombre, o sea, no tenía ni voz ni voto, hoy día, increíblemente, vemos que eso se mantiene como tradición en muchos países en el Oriente. Pero eso será para otro tema que quiero tocar en otro podcast. Hoy quiero enfocarme en esa obsesión y ese empeño que a veces tenemos cuando nos enamoramos y no somos correspondidos de la misma forma. En el caso de Lía, hay que entender que ella fue obligada por una tradición. Sin embargo, ella amaba a Jacob y luchó incansablemente porque él la amara también. Por eso les invito a leer la historia. Y esto es malo, Beverly. Bueno, francamente tengo que decir que el amor es un convenio, un sentimiento entre 2 personas y no es unilateral, así que no funciona. Nosotros podemos intentar que esa persona nos ame, pero debemos de ser prudentes. Y si luego de intentarlo no pasa nada y esa persona no te responde, no debes de insistir al punto de convertir ese sentimiento en una obsesión enfermiza. Miren, yo pasé por eso y yo lo he contado en otros episodios. Yo me enamoré del padre de mi hija y para ellos solamente era una diversión, era la alfombra donde él se limpiaba los pies y terminé madre soltera y jamás logré que me amara. Pero también me pasó estando del lado opuesto. O sea, yo no logré enamorarme de la persona y esa persona insistía, insistía. Miren, eso es horrible. Yo no quisiera estar jamás en una posición así. Esa experiencia fue terrible porque la persona molesta porque yo no le correspondía, hizo todo lo posible por dañar mi reputación. Imagínense que nada más recordarlo a mí me crea una indignación. Yo he tenido que trabajar con eso porque es fuerte. Miren, el amor verdadero es mutuo. Las 2 personas están en la misma página, como decimos por ahí. Se da naturalmente, no tienes que mendigar ni suplicar porque te ame o porque te valore, no te hace sentir miserable o desvalorado. Al contrario, saca de ti lo mejor. Lamentablemente, yo tengo que decir que hoy día hay miles de mujeres y hombres que son asesinados porque no correspondieron al amor de la forma que la otra persona esperaba. ¿Cuándo vamos a aprender que no podemos obligar a nadie que nos ame de la forma y con la misma intensidad que nosotros amamos? Mire, aun cuando mutuamente, o sea, cuando los dos nos amamos, no amamos de la misma forma, cada uno ama de forma diferente. Yo quiero cerrar el mensaje de hoy con 2 cosas bien importantes. Uno, la idea de que alguien es feo o bonito
puede ser muy subjetiva, mi gente, y depende de las percepciones y el gusto de cada persona. Lo que a ti te parece feo, a otra persona le puede parecer hermoso. Así que jamás señalemos o juzguemos a alguien por su físico. Al final, lo más importante es lo que esa persona lleve por dentro y lo que provoque su presencia en tu vida. Esa es la realidad. Número 2, aprendamos a amar de la forma correcta. Evitemos, mi gente, exponer nuestro corazón y hacerlo sufrir detrás de una relación que no es correspondida. No pierdan el tiempo. No tratemos de engañarnos a nosotros mismos. Vamos a respetar quiénes somos y reconozcamos cuando algo es o no es para nosotros. Sobre la historia de hoy, tengo que decir que yo no hubiera querido estar jamás en la posición de Lía, usada solamente para procrear y en una relación de convenio y tradición. Tampoco hubiera querido estar en la posición de Raquel, quien estuvo como espectadora viendo a su hermana acostarse con el amor de su vida por 7 años. Ay, 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 la verdad que está fuerte. Bueno, pero tampoco hubiese querido estar en la de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob, imagínate tú, y Jacob tuvo que sacrificarse por ese amor de su vida que era Raquel y tuvo que esperar y tuvo que pasar un proceso. Claro, cuando nosotros miramos la historia desde el punto de vista de nosotros, vamos a entender que nadie quiere estar en la posición de ninguno de ellos. Sin embargo, de esta historia que parece una locura, nacieron las 12 tribus de Israel. En Génesis 32, 27 al 28, habla de la lucha que tuvo Jacob con el ángel de Dios. Jacob le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. El ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Jacob. Y el ángel le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Jacob terminó diciendo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Amigos, puede que no entendamos los procesos en nuestra vida y parezcan que no tienen sentido. Puede que no hayas sido correspondido en el amor o que estés en alguna situación que no esperabas, pero debes creerme. Tu obediencia a Dios, el confiar en sus estrategias, te llevarán a entender el propósito que tiene en tu vida. No hace falta que nosotros entendamos lo que Dios hace. Solo debemos confiar que detrás de ese proceso y de eso que parece una locura, Él tiene un plan inmenso con propósito para nuestras vidas. En la historia de hoy aprendimos que no se trata de que las hermanas Lía y Raquel fueran lindas o feas, sino de lo que sus vidas y sus descendencias representarían para la historia del pueblo de Israel. Si este episodio te gustó y ha sido de bendición para tu vida, por favor dale un like y comparte y déjame un comentario. Así que será hasta la próxima y no olviden que como siempre les habló su amiga Beverly la Fea.